Buenas, gente, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de las conexiones entre la psique o la mente y el cuerpo desde la medicina germánica. Arrancando entonces directamente con el tema, lo que vamos a establecer es cómo se conecta mi mente con mi cuerpo. No está separado. Relación entre mente, cuerpo y alma. Y gracias a la medicina germánica tenemos las conexiones. Vamos a entrar en esto entonces. Lo que establece la medicina germánica es que cada vez que sufrimos algún conflicto agudo o traumático, vivido en soledad y o con la sensación de incomprensión por mi entorno, y que a su vez me agarró a contrapié o desprevenido, va a producir en mí una adaptación biológica. O sea, mi cuerpo va a empezar a modificarse o adaptarse para dar una respuesta a lo que sucedió en el ambiente. Por lo tanto, va a entrar en hiperfunción. Bien, entonces aquí comienza lo que es la matemática biológica, donde mientras dure este conflicto que causa que mi cuerpo se adapte, se va a llamar fase activa, donde voy a estar en simpaticotonía, o sea, mi sistema nervioso va a estar alterado. Aquí, alguno o algunos de los órganos de mi cuerpo se están adaptando, junto con el área de mi cerebro que los controla también, que a su vez también va a impactar en mi psique, produciendo un cambio en mis pensamientos, emociones y por ende mi comportamiento. Entonces, ya aquí vamos viendo que los cambios mentales y comportamentales tienen una lógica de base con una función, con un pleno sentido. No es que iba caminando por la calle y me cayó un cáncer o un ataque de pánico. Tenemos que hay un hecho que lo detona y todo mi ser responde con pleno sentido ante este. Entonces, supongamos que lo resuelvo. Resuelvo el conflicto que hizo que mi cuerpo se adaptara. Aquí viene la segunda fase entonces, lo que se llama la fase de reparación. Tenemos dos. Se dispara el conflicto, entro en fase activa, resuelvo, entro en fase de reparación. Aquí en la fase de reparación suelen presentarse el 80% de los síntomas de las mal llamadas enfermedades. Es donde el cuerpo va a comenzar a restablecerse revirtiendo lo hecho en la fase activa. ¿Y por qué aparecen la mayoría de los síntomas que nos molestan aquí? Porque la naturaleza es sabia. Entonces, solo voy a sentir dolor, fiebre, inflamación, sangrado, cansancio, cuando ya estoy a salvo, ya que resolví las amenazas provenientes del ambiente. Porque mi cerebro reacciona como si aún habitara en la naturaleza, no en una sociedad cultural moderna, civilizada, entre comillas, como en estos últimos, vamos a decirle, décadas o cientos de años tal vez, sino que nuestro cuerpo tiene miles de años de evolución encima. Y esto el doctor Hammer lo detecta también estudiando la embriología y cómo estamos montados capa sobre capa. Por ejemplo, en nuestro cerebro pez, cerebro reptil y cerebro mamífero. Y luego el cerebro ya mamífero más avanzado. Continuamos. Ahora lo que debemos hacer, una vez solucionado el conflicto en esta fase de reparación, es intentar no recaer en este, para terminar de reparar el órgano, acompañando con descanso, buena alimentación y tranquilidad en esta última etapa. Esto es básicamente el proceso que la medicina oficial llama enfermedad, donde intenta atacar los síntomas sin entender las causas. Solo quieren que eso que manifieste el cuerpo desaparezca y deje de molestar.
como si fuese un error o una falla en el cuerpo que hay que erradicar. O peor aún, combatir destruyendo y envenenando en el proceso. Bueno, más adelante, si les interesa, veremos bien la brújula de Hammer, donde las dos fases a su vez están subdivididas. Hoy solo quiero que entiendan el concepto y el alma de este nuevo paradigma científico que fue creado por un médico brillante y corroborado en miles de casos de estudios, juicios y certificaciones en universidades, e incluso hoy hay médicos que lo siguen y continúan desarrollando este paradigma. Pero fue detenido por ser una amenaza para el negocio de la industria médico-farmacéutica. Esto también será material de estudio que veremos cuando hablemos un poco de la biografía del Dr. Hammer. ¿Qué sucedió con él? Bueno, de esta manera ya tenemos la parte básica. Digamos que un conflicto altamente dramático, vivido en soledad, que me agarró a contrapié, dispara un programa biológico que está intrínsecamente grabado en nuestro ADN para dar respuesta a una situación, haciendo que nuestro cuerpo entre en hiperfunción para luego de resolver pasar a la reparación, donde el cuerpo se restablece solo. Es una inteligencia increíble. Hasta aquí bien simple. Ya con esto, el miedo a la enfermedad y la necesidad de intervenir el cuerpo desaparece, si lo entendemos bien. Lo importante pasa a ser identificar dónde estamos, qué pasó, porque la mayoría de las veces no reconocemos el conflicto. Esto también tiene una lógica que es protegernos del dolor mental. Entonces, nos olvidamos del conflicto, pero nuestro cuerpo no. Entonces, lo importante va a ser resolver el conflicto si estoy en fase activa y descansar y no asustarme por los síntomas si estoy en fase de reparación. No ir a bombardear el síntoma y preocuparme por este, ya que este miedo, que generalmente se da con un diagnóstico, puede despertar otro nuevo programa biológico, lo que se conoce como iatrogenia en medicina, donde el médico provoca un daño o un nuevo conflicto con su diagnóstico. Vamos con unos ejemplos para poder entender mejor y añadir un nuevo concepto de paso. Para mi cerebro, todo va a ser real, hasta lo simbólico. Por eso se va a adaptar a algo que solo imagino, inclusive. Por ejemplo, acá en Argentina solemos decir, me comí un garrón para nombrar que me tragué una situación que no quería. Entonces mi cuerpo va a interpretar que me comí una situación, una ofensa o un garrote literal y que como no logro aceptarlo o continúo molesto, digamos que no lo metabolicé psíquicamente, va a aumentar la acidez en el estómago para poder digerirlo. Por lo tanto, generará más ácido clorhídrico en el estómago para digerir estas palabras o el hecho que no logro digerir. Una vez que puedo superar la situación, donde se solucionó, donde logro superar este problema, el cuerpo deja de generar ácido clorhídrico y vuelve a la normalidad. Aquí pasaría la reparación. Ahora, ¿qué pasa si esta situación, a diferencia de la naturaleza, donde esto podría haber durado minutos o algunas horas inclusive, acá dura meses, debido a nuestro entorno cultural, que a veces nos inhibe de dar respuesta, nos inhibe de accionar por las leyes y un montón de cuestiones? ¿Qué va a pasar? El cuerpo, a medida que va pasando el tiempo, va a ir multiplicando las células secretoras de ácido clorhídrico, un adenocarcinoma secretor, ya que como no estamos solucionando, comienza a agrandar el órgano porque para el cerebro no está alcanzando lo que ya hay para digerir eso. A esta multiplicación celular los médicos le van a llamar cáncer y lo van a intentar destruir, porque en realidad no entienden qué está pasando, no entienden la lógica de este ni qué lo causa.
Entonces, cuando se soluciona en fase de reparación, mi cerebro le va a dar la orden a las bacterias, que en la medicina germánica son nuestras aliadas, son los bomberos, que siempre los encuentran en el incendio y les echan la culpa encima, ya vamos a hablar de eso, las va a citar y hasta multiplicar para descomponerlo, lo que en medicina se llama caseificación. Entonces, siguiendo el caso, ¿no? Aparecerá sangrado estomacal, fiebre, mal aliento por la descomposición, inflamación, gases, todo esto como efecto del trabajo de descomposición que están haciendo las bacterias, como aliadas, como bomberos. Incluso hasta pueden aparecer heces negras, producto de que esta sangre, este sangrado de la descomposición del tumor, se va a digerir y vamos a ir al baño y vamos a ver heces negras. Aquí es donde la gente va al médico, se hace un estudio y si le dicen que es cáncer, ahora de repente tiene un depredador imaginario las 24 horas dentro intentando matarlo. ¿Cómo creen que reaccionará ante este enemigo imaginario del cuerpo? Se va a volver a adaptar para huir, luchar o hasta a veces paralizarse para resolver la situación con este depredador. El efecto, otro programa biológico activado, esto es la iatrogenia, y lo que el doctor Hammer identificó como la verdadera causa de la metástasis. Entre comillas, metástasis, ¿no? Porque él descubre que en realidad es un concepto teórico que no se pudo probar y en realidad es esto, ¿no? De lo que estamos hablando, un conflicto iatrogénico. Son estos casos, seguramente conocerán alguno, donde una persona va con una pequeña dolencia al médico y luego de esta visita y diagnóstico, en pocas semanas o meses, terminan llenos de esta llamada metástasis y la mayoría de los casos pasan al otro lado. Les doy un ejemplo de esto para que quede más claro. Vamos a decir que tengo un conflicto de carencia de algo vital. En este caso, supongamos que es el dinero, simbolizado en mi cerebro como bocado, comida. Entonces, mi hígado genera una multiplicación celular para absorber más nutrientes de la misma cantidad de comida que ingiero, y esto va a ser la fase activa con hiperfunción y multiplicación celular del hígado. Cuando lo resuelvo, mi hígado se va a inflamar. La inflamación va a presionar los nervios y esto también va a ser como efecto de la descomposición de estas células por parte de las bacterias, la descomposición del llamado cáncer. Inclusive el doctor Hammer descubre que esto lo hacen las bacterias tuberculosas, pero no vamos a entrar en tanto detalle. Entonces, voy al médico, observo mi hígado y me dice que tengo cáncer. Ahora de repente, mi vida corre riesgo y este depredador imaginario aparece y va a matarme. Por efecto de esto, lo que hablábamos de la iatrogenia va a generar que mi cuerpo nuevamente se adapte para dar respuesta y vamos a poner este caso huir de este depredador. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a generar que mis pulmones entren en hiperfunción para huir, generando una multiplicación celular en los alvéolos para mejorar el intercambio gaseoso y tener más oxígeno para esta huida. Cuando el médico lo encuentre, porque ahora me va a empezar a hacer estudios en todo el cuerpo luego de decirme esto, de haberme dado el diagnóstico de cáncer de hígado, ahora va a ver que tengo una multiplicación celular en el pulmón y va a decir que el cáncer se extendió y que tengo metástasis en los pulmones. Chao. Más miedo, más ansiedad, más adaptaciones biológicas, ya que para nuestro cerebro no alcanza y el depredador ahora está más cerca aún, junto con la muerte. Entramos en un círculo vicioso del que no salimos más. Sumado a esto, viene el bombardeo radioactivo al cuerpo y el envenenamiento con quimio, que claro, es un derivado del gas mostaza. Busquen los efectos del gas mostaza, imagínense, produciendo un terrible estrés y destrucción celular, como para terminar de colapsarnos. Aquí en los peores casos viene la fatiga biológica y luego la muerte. Es terrible, ¿no? La mayoría de la gente me pregunta y no puede entender.
como alguien que caminaba por la calle con un pequeño dolor o una molestia, va al médico y de repente, en pocas semanas, se está yendo a visitar a San Pedro. Bueno, estos son los casos extremos, pero la NMG abarca todas las enfermedades conocidas y siempre tiene la respuesta ante estas. Siempre se logra identificar los casos. Por eso es científico y luego el doctor Hammer va a establecer leyes. Entonces vamos a poder identificar lo que sucede desde un resfriado hasta, como venimos hablando, de un cáncer. Lo importante siempre va a ser buscar en qué día, en qué momento, mi cuerpo comenzó a adaptarse y ahí voy a encontrar las causas. Si es fase activa, es ahí mismo, como hablamos en el caso de la acidez. Pero si es reparación, los síntomas aparecen 24 horas posteriores, mayoritariamente, y a partir de ahí podemos armar el mapa, miramos la brújula, cuál es el órgano afectado, cómo actúa su programa biológico, en qué fase estamos, qué lo generó, qué viene por delante. Miren todo lo que podemos hacer gracias a este nuevo paradigma médico. Gracias a esto, no va a haber necesidad de medicamentos, salvo algunos casos muy particulares. Imagínense que las bacterias están reparando mi garganta o descomponiendo un tumor y yo de repente las ataco con antibióticos. No tiene ningún sentido biológico, por eso son antibióticos. Cuando mi cuerpo no las necesita más, solo las destruye, tiene su propia inteligencia el cuerpo, que ya lleva miles de años de evolución, que es muy superior. No necesita que alguien de afuera, que cree saber, interfiera en este proceso. Lo que necesita es de nosotros, que nosotros resolvamos o que nosotros descansemos. Por eso, este nuevo paradigma hizo enojar a los dueños de las farmacéuticas, que son también los dueños de los medios de comunicación, la banca y otras grandes industrias. Por eso van a ver que hoy la medicina germánica, si la googlean, es muy atacada, censurada, discutida, a diferencia de otras sí pseudociencias que andan dando vuelta, que ahora tienen mucha fama. Sospechoso, pero que no resuelven. O resuelven a medias, o no quiero ser polémico, pero trabajan en conjunto con el sistema, entonces, bueno, ahí no hay problema. También podemos sumar, incluso, plantas medicinales en cualquiera de las dos fases, ya que no interrumpen los programas biológicos como la medicación, sino que pueden suavizar los síntomas, aplanando y alargando un poco la curva de reparación, por ejemplo. Bien, hasta aquí este nuevo paradigma, porque no quiero marearlos, pero esta es la base para entender un mundo nuevo que se abre ahora y una nueva forma de ver la vida y la naturaleza. Finalmente, cuando nos centremos también en la psique y el cerebro desde la medicina germánica, vamos a ver que también aparecen manías, fallos en la memoria, agresividad, depresión, angustia, obsesiones y cualquier cantidad de síntomas mentales, pero que también tienen un sentido biológico y lógico. Vamos a ver que cuando aparecen las famosas enfermedades mentales, incluso más graves como psicosis, esquizofrenia, demencia, todas son un programa biológico en nuestro cerebro para ayudarnos a resolver. Nada más que en el entorno cultural en el que estamos hoy se vuelven desadaptativas. Pero cuando esto se grabó en nuestro ADN, no lo era. Un ejemplo podría ser el narcisismo. El narcisismo se da en una persona que sufrió dos grandes desvalorizaciones, pueden ser más inclusive. Normalmente en la infancia, si quedó estructurado así, no puede salir de este. Y que ahora, tan megalomanía, si se quiere, ayuda, empuja a resolver. Lo ayuda a salir de ahí, ya que si se hubiera quedado desvalorizado, hubiera quedado inhibido y no hubiera podido. Es compensatorio, como todo lo que hace el cuerpo, busca el equilibrio, la compensación. Todo tiene una lógica evolutiva en los tres niveles, psique, cerebro y órgano.
Aquí no hay errores de diseño en nuestro cuerpo, así como tampoco los hay en el universo. Simplemente era una lógica oculta que desconocíamos hasta ahora. Les agrego una última cosa como para finalizar. ¿Qué pasa si no puedo resolver el problema en lo externo que generó la adaptación en mi cuerpo? ¿O qué pasa si recaigo constantemente en el mismo conflicto y siempre me vuelvo a enfermar? ¿Cómo hago para solucionarlo si el problema es mi relación con mi jefe, mi trabajo, mi pareja, mis hijos, mis padres o dónde vivo? Digamos que ahí comienza la otra parte de mi trabajo, donde realizaremos un proceso de crecimiento personal para poder restablecer este equilibrio, desocultando esas cuestiones que nos hacen de obstáculo y en las que recaemos, desarrollando además habilidades para alcanzar una vida plena. El trabajo de muchos recién comienza aquí, tuvo que entrar por la necesidad, donde un golpe en lo externo me impulsó a iniciar un camino hacia mi interior y generar un cambio en mi vida. Esto fue un pequeño pantallazo de medicina germánica. Espero que les haya gustado, interesado y tengan ganas de saber más. Un fuerte abrazo para todos. Yo soy Juan Manuel Mansur y esto es Una Plenitud Trina Podcast. Pueden seguirme y comunicarse conmigo en mis redes que figuran en la descripción.